Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y actualidad puertorriqueña en realidad. Como siempre quiero agradecerles a todos la audiencia, tanto en el canal de YouTube que sigue creciendo. Por cierto, si usted no está suscrito, suscríbase a nuestro canal porque eso nos va a dar a nosotros la oportunidad de llegar a más gente. Y es lo único que yo pido a cambio de esto. Yo en realidad no cobro ni vendo el espacio comercial aquí. Y bueno, es lo que nos mantiene. Igual a los que nos siguen en Facebook y en las plataformas de podcasting, síganse uniendo y eso ya es suficiente paga para nosotros. Pero mire, hoy pues tengo que hablar de algo que si a mí mi ojo de analista político de ya casi 2 décadas, Puerto Rico, no me falla, me parece que va a ser una baja en el gabinete de la gobernadora Jennifer González en los próximos días. Me refiero a un asunto que ha estado discutiéndose primero en las redes sociales, principalmente en el canal de Jay Fonseca y en el podcast y el programa de radio realmente de Puestos para el Problema, Puestos para la Mañana, de los amigos Luis Herrero y Jonathan Lebrón, que estuve con ellos hace poco en su podcast, una entrevista que disfruté muchísimo y siempre los escucho. Y allí ellos han estado compartiendo información sobre el involucramiento de la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, una figura vinculada personalmente en lazos de amistad a la gobernadora Jennifer González, que estuvo ligada y está ligada a la gobernadora desde sus tiempos en la Cámara de Representantes, que luego trabajó con la gobernadora como funcionaria en su oficina distrital como de la comisaría residente, la oficina de Puerto Rico, que en la primaria y en las elecciones en las que la gobernadora participó buscando la gobernación electoral de uno de los vecinos, el equipo electoral de la gobernadora, y que también fue de las primeras designaciones que hizo Jennifer González en 2024, antes de asumir la gobernación en enero de 2025. Había sido directora regional del Departamento de la Vivienda en Humacao, donde además fue candidata a la Cámara de Representantes contra el entonces incumbente del Partido Popular, el representante Nardén Jaime. Es decir, es una figura que ha sido, como dicen por ahí, Team Jago desde sus inicios en la política. Así que a nadie le sorprendió que la gobernadora la remunerara políticamente nombrándola secretaria de la Vivienda, que además en este cuatrienio, igual que en el cuatrienio anterior y el anterior, es a la sazón una de las agencias públicas más importantes porque maneja una gran cantidad de fondos federales, no solamente para la atención de la vivienda pública, sino para la reconstrucción. Muchos de los cientos de millones de dólares que se le asignaron a Puerto Rico para la reconstrucción bajo el programa de CDBGDR se administran, porque son fondos de HUD, se administran en el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico. De esa forma, quiero señalar que es alguien que está vinculada no solamente política y personalmente a la gobernadora, sino que maneja una cartera de contratos, de subastas, de proyectos, de obra pública, que son sumamente importantes y cruciales, no solamente en el éxito de la gobernadora en su gestión pública, sino también en su gestión política, porque como nosotros no somos ingenuos, la contratación gubernamental es la fuente mayor de donativos políticos y sobre todo cuando se está en el poder. Bueno, pues ¿cuál es la controversia? Yo estoy seguro que ya ustedes algunos la han escuchado. Ciary Pérez Peña está vinculada como propietaria, algunos dicen, a un garaje y un centro de inspección en su pueblo de Yabucoa, que se llama Yabucoa Auto Service, en donde el Departamento de Transportación y Obras Públicas y los centros de servicio al conductor
condujeron una investigación y encontraron anomalías y cerca de 1975 transacciones irregulares, por decirlo de alguna manera. Por lo bajo, de lo que se habla es que aquí había corrupción en la venta de malbetes, se falsificaban malbetes y no se cumplía con la ley de vehículos de motor en cuanto a la registración de vehículos en Puerto Rico. Y eso ni es la primera vez ni es la última. La corrupción con los malbetes y con los centros de inspección en Puerto Rico es algo viejo. Había tiempos en que usted no tenía ni que llevar el vehículo y salía con el malvete y con el permiso. De la misma manera, todo esto surge tras aparentemente una comunicación enviada por un empleado del Seguro Compulsorio, la ASC, en la que advertía al Departamento o Hacienda que había procedido con el cierre de operaciones de este centro, y todo esto ligado a una serie de investigaciones y que luego generaron unas multas. Estoy aquí siguiendo la información para no perderme, ascendentes por irregularidades en su totalidad a $987,500 por la cantidad de irregularidades. Es decir, casi $1,000,000 en multas, que luego fueron transadas en un acuerdo con el Departamento de Transportación y Obras Públicas por $25,000. De $1,000,000 transaron las multas por $25,000, de lo cual la secretaria llegó a pagar unos $5,000, esto antes de ser secretaria. Y luego hay una declaración empleado del SESCO diciendo que la secretaria, como ya empleada del gobierno a través de la Comisión Estatal de Elecciones, estaba interviniendo para que este empleado fuera promovido de su puesto donde llevó a cabo las investigaciones. Esto, como ustedes pueden ver, tiene escrito por todos los tíos. Acá. Primero, la operación ilegal del centro. Segundo, porque la secretaria estuviera ejerciendo presión política para que se le condonaran una multa o para no cumplir con su obligación. Y tercero, por estar persiguiendo a un empleado. Que es una querella anónima, aparentemente, y todo esto se fundamenta en ese tipo de denuncia, pero que no ha dejado de llegar hasta la atención de los medios de comunicación. Y una vez esto se siguió discutiendo en estos programas, pues la prensa en general y la prensa escrita principalmente lo recoge. Y no le ha quedado otra opción a la Fortaleza que en el martes de esta semana, en una de las conferencias de prensa que se celebran allí todos los martes, en récord, la prensa trajo cuestionamientos al secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Jan Peña Payano, que déjenme decirle, no quisiera yo estar en los zapatos de Jan Peña. Primero, porque siendo tan joven le tocan esta serie de issues y de tostones que son bastante difíciles si no se tiene juego de pi para uno poder justificar. Y luego me da la impresión de que ni siquiera estaba muy empapado de la existencia de estas denuncias del propio secretario. Me imagino que eso habrá traído pedidos de explicación por parte de la secretaria al personal y la Fortaleza. Es lo que debiera haber ocurrido. Y ha tenido el secretario Peña Payano que está inventando en la marcha. Y en esa conferencia de prensa, Peña Payano dijo que él se había comunicado con la secretaria, que la secretaria en este momento era la propietaria del garaje, que eso era una empresa familiar, porque aparentemente es un negocio que ha estado en la familia entre el papá y los hermanos de Ciani Peña por varios años, pero que eventualmente ella vino como propietaria del negocio para mantenerlo operando. Y que en su momento la secretaria dijo Peña Payano, como esto era un proceso de investigación y de querella anónima, que cuando
fuera necesario, la secretaria iba a ofrecer las explicaciones y a las satisfactorias y las satisfactorias necesarias, dijo él, clara y diáfana de lo que aquí estaba ocurriendo. A mí eso ya me da la impresión de que el secretario estaba pasando la papa caliente. Yo no me voy a poner a explicar esto, ella que explique cuando tenga algo que decir. Bueno, todo esto hubiese sido pasado bajo el radar prácticamente si no fuera porque al día siguiente, el miércoles en la mañana, la secretaria Ciary Peña de la Vivienda emite una comunicación, una expresión pública en la que básicamente alega que esto es un intento de difamarla, que esto son acusaciones infundadas y sin ningún tipo de veracidad, y que ella no va a estar dando explicaciones de algo que que es parte de una agenda para distraerla de su trabajo y para manchar su nombre. Bueno, es natural una defensa como esa porque se trata de acusaciones muy serias, pero también la defensa en ese comunicado no cumplió con el estándar que ya había establecido el secretario de Asuntos Públicos, de que la explicación sobre todo este tema fuera clara y diáfana, porque escudarse detrás de una persecución de medios de comunicación o de una persecución de alguna agenda política contra ella, pues no es diáfanamente, que es lo que el que no tiene hecha no tiene sospecha. Este es el negocio, esto fue lo que ocurrió, estos son los procedimientos y aquí está mi explicación sobre esto para que ustedes vean que no hay nada malo. Eso es lo que bien preparada y para enfrentar a la prensa en algún momento la secretaria tuvo que haber hecho o debiera hacer si quiere salvar su pellejo. Pero como no fue el miércoles, el tema ha seguido complicándose porque entonces está el asunto que pasó en el proceso de confirmación de ese nombramiento ante el Senado de Puerto Rico, que se supone que existe para precisamente filtrar ese tipo de posibilidad de que una persona no esté ni sea apta para el puesto en el que se le ha nombrado, y como el Senado confirmó sin cuestionamiento ese nombramiento sin que esta información surgiera. Como hay un cuestionamiento sobre el proceso de confirmación en el Senado y la comisión de nombramientos del Senado que preside el propio presidente Tomás Rivera Chats, pues a este no le ha quedado otro remedio que salir a expresarse. Ahí en pantalla van a ver la expresión del presidente del Senado, en la que fundamentalmente dice que en el proceso del Senado la secretaria reconoció el negocio, no ocultó información, pero que como trata de alegaciones de mucha seriedad, pues tendrá ella, el presidente del Senado le pide a las agencias del gobierno involucradas que expliquen y que hagan una explicación, ¿no? Que den información sobre lo que aquí está cuestionándose. Dice obviamente que el DTOP, SESCO y el Departamento de Justicia deben expresarse al respecto para aclarar las alegaciones, si hubo alguna deficiencia o violación de ley, cuál fue el curso de acción y cuál fue el resultado final. Es decir, la investigación, a quién encontró en violación de ley. ¿Era Ciary Peña la propietaria mientras estas irregularidades estaban ocurriendo? Ya ella no era la propietaria, se había desvinculado. ¿De qué forma? No intervino con los funcionarios que estaban investigando como parte del equipo político de la gobernadora o desde la propia Secretaría de la Vivienda ya nombrada en una posición tan poderosa como esta. Todo esto es parte de lo que yo creo que hay que aclarar. Y si ustedes notan, Rivera Chats dice, bueno, aquí con la información que ella dio nosotros la confirmamos, pero no vamos a tirar el cuerpo al agua porque me imagino que huele sangre Rivera Chats y dice, gobierno explique. La bola de nieve siguió creciendo durante la tarde del miércoles y ya en la tarde, al filo de los noticieros de las 4 de la tarde, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, que no tuvo
conferencia de prensa ni comparecencia pública durante todo el miércoles, porque, entre otras cosas, me imagino que estaría atendiendo esto, que tiene todos los visos de una crisis en su gabinete, pues emite una escueta declaración con el membrete de la fortaleza, que la van a ver ahora en pantalla, en la que dice: le he pedido al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que evalúe y atienda inmediatamente las alegaciones relacionadas a la secretaria de la Vivienda, sin una palabra de expresión de confianza, sin una palabra de defensa a la secretaria. Simplemente le estoy pidiendo al departamento que administra los centros y la ley de inspección de vehículos de motor en Puerto Rico que investigue. Yo supongo, porque Jennifer González no es una neófita, que ella sabe que mientras ella emite esa declaración y el Departamento de Transportación y Obras Públicas no emita una aclaración o el resultado de la investigación que se le está pidiendo, su secretaria de la Vivienda está impugnada ante la opinión pública con un hecho que se convierte en un potencial asunto de gravedad, sobre todo en cuanto a la confianza que tiene la propia gobernadora en esta funcionaria tan cercana a ella, y además que va a ser una distracción completa y absoluta de su gestión como secretaria, porque cada vez que salga en cualquier actividad, feria de vivienda, feria de residentes, eh, actividad para nuevas viviendas a personas de bajos ingresos, etc. Ese es el issue que la prensa va, obviamente, a querer discutir. No es el tema de lo que se anuncia ni de los contratos. Pero a mí, además, que no soy tampoco ingenuo, me parece que aquí hay método detrás de toda esta denuncia, porque, y a mí me parece que es un trabajo interno del PNP, que ustedes saben que ha estado muy dividido en sectores y que unos son los de Diego y otros son los de Rivera Chats y otros son los de Pierluisi, que todavía están muy heridos por el proceso político pasado, porque no solamente que ha habido poca o ninguna defensa realmente de una funcionaria tan importante como esta, sí que también esto fue hoy aderezado con una primera plana del periódico El Nuevo Día, en el que se anuncia que por falta de diligencia y de poderse contratar los proyectos, el Departamento de la Vivienda estaba cancelando una veintena de proyectos de reconstrucción con una cuantía de cerca de $100 millones, que en el contexto de una reconstrucción económica, de una reconstrucción de Puerto Rico, inversión en infraestructura, dejar perderse $100 millones tan preciados se convierte en una falla. Y es una decisión tomada por esta secretaria y anunciada por esta secretaria que incomoda a alcaldes y que incomoda a líderes del Partido Nuevo Progresista, pero sobre todo debe ser el resultado de alguna incomodidad sobre un asunto de mayor envergadura en términos del dinero y de los que esperan tratos parte del gobierno, que es lo suficiente como para sacar esto bastante tiempo después de que surgió la querella, que creo que fue en octubre del año pasado. Una querella que se radica en octubre y que viene a filtrarse a unos meses. Por eso no me hago de la ilusión ni soy tan ingenuo como para pensar que todo un descubrimiento casual tropezó con esta información, sino que aquí se hizo llegar en su momento clave información a donde tenía que llegarse para que los cuestionamientos que se tienen que hacer y se tienen que investigar tengan que infligirle un daño irreparable. Por eso creo que mientras más tiempo tal vez el secretario
exonere de estos cuestionamientos y de otros negocios que involucran a esta secretaria, que se me dice a mí que es cuestión de horas en los que comienzan también a salir a la luz pública con irregularidades, pues en realidad no tiene salvación, porque se convierte ya la atención en un problema para la administración, más el que sus seguidores y a sus acólitos se inmola por un subalterno. Así que veremos cuál será el desarrollo en las próximas horas de toda esta secuela y de todo este cuestionamiento que se convierte en un cuestionamiento serio y en un detonante principalísimo de otro traspié de la administración de Jennifer González apenas en el segundo mes del segundo año de su administración, el año en el que el PNP va a decidir si puede cargar con Jennifer González en su papeleta de 2028 o si es el momento de activar el plan B. Seguimos mañana.